Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales nuevamente. Bienvenidos a este que es su espacio, el X 124. Yo soy el licenciado Juan Pablo Hernández Cortés y el día de hoy vamos a platicar, como lo dice el título, del derecho de pedir. Y para esto comencemos abordando el artículo 8 de nuestra Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yendo a la lectura. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Como el texto pareciera señalar únicamente este derecho pareciera ser por lo escrito, que es una garantía a favor de los servidores públicos, a los trabajadores de cualquier dependencia del Estado, sea administrativo, sea judicial o sea legislativo. Sin embargo, tesis, en su mayoría aisladas y por tribunales colegiados de circuito, señalan que pues también este derecho asiste a los particulares. Y bueno, ahora sí que en anexo a estas tesis aisladas, pues también podemos abordar de manera complementaria a la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la cual tuvo celebración en Bogotá el año de 1948, que en su texto indica, derecho de petición. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular y el de obtener pronta resolución. Bueno, entonces hablamos de que pues a pesar de que el texto constitucional señala que esta es una garantía a favor de los servidores públicos, pues no, realmente no es así, ¿verdad? Como lo señala la propia Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como las diferentes tesis aisladas de los tribunales colegiados de nuestro Poder Judicial de la Federación, pues este es un derecho que también asiste a los particulares. Y bueno, aquí esto es algo muy importante, la importancia de este derecho de petición radica en que es un derecho que de cierta manera nos abre puerta a una seguridad jurídica, a una certidumbre. ¿Esto por qué? Porque si bien se tiene o se cuenta con derechos que están suscritos en normas legales, pues bueno, también nos asiste un derecho para pedirlos. Y eso es algo que se complementa en nuestro Estado de Derecho. Ahora, viendo una cuestión práctica, el derecho de pedir normalmente se da ante instancias administrativas, como bien lo son las instituciones prestadoras de servicios sociales, podrían ser autoridades ministeriales o cualquier otra, incluso municipales, ayuntamientos y todo eso. Hay un sinfín de dependencias a las que uno puede dirigir escritos para solicitar pues derechos. Y en la práctica, por así decirlo, ya en la práctica real, pues hablaré de tres casos en particulares. Por ejemplo, el caso con el que pues yo inicié mi actividad en litigio fue referente a una licencia paternal. Vaya, mi cliente, mi primer cliente, fue un servidor público del estado de Nuevo León, un policía para ser exactos, que pues bueno, tenía en su momento derecho a 43 días de licencia paternal. Entonces, pues se realizó el escrito, como bien lo señala la ley del trabajo, como bien lo señala la ley del servicio civil de Nuevo León, en su artículo 24, en el bis 3, señalan 60 días de licencia paternal, los cuales por un decreto se puntualizó que estos
se harían efectivos hasta el año 2025. En el año 2023, que fue cuando ocurrió este caso, pues bueno, corresponden 43 días, para el 2024 son 50 y ya finalizando en el 2025 pues serán los 60 días. Bueno, entonces en su momento pues el servidor público ya asistido realizó su derecho de pedir, le fue negada, nos tuvimos que ir al amparo indirecto y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Este derecho de pedir normalmente se encuentra protegido en su exigencia por lo que es el amparo indirecto allá. Tanto los derechos humanos como las garantías individuales son derechos que pueden ser exigibles por la vía de amparo indirecto. La mayoría de veces, como lo dije hace un momento, la mayoría de peticiones regularmente se realizan ante autoridades administrativas. Entonces, cuando estas autoridades administrativas tú ya les corriste una petición y ellos te la niegan, la manera de exigir ese derecho que es negado, pues es a través de la vía del amparo indirecto. Y bueno, en esta ocasión, al haber sido mi cliente un servidor público, policía, y sus superiores jerárquicos se entran dentro de una autoridad administrativa, pues es procedente lo que es el juicio de amparo en su vía indirecta. Bueno, total, se inició el amparo indirecto, tardaron unos meses, es la realidad del asunto. Y al concluir el juicio de amparo indirecto, pues resultó que sí, que efectivamente el servidor público tuvo su derecho en su momento a sus 43 días de licencia paternal y pues fue la manera en que se garantizó este derecho, ¿verdad? Cabiendo de entrada un ejercicio de petición. Y entonces, pues, a pesar de que tardó unos meses, a pesar de que la ley señala que pues, ciertos plazos, desafortunadamente la realidad jurídica es que los juzgados, los tribunales, pues tienen bastante trabajo, ¿verdad? La carga laboral a veces no permite que se despachen los asuntos a lo mejor como a la ley lo indica, pero sin embargo el derecho, pues en la mayoría de casos, al menos espero sea así, pues el derecho no deja de ser efectivo. Y bueno, con las tardanzas judiciales, sin embargo, no deja de llegar este derecho, ¿verdad? Ahora, pues abordando otro caso práctico, servidores públicos que también atendí tenían un inconveniente con una deuda bancaria. Entonces, bueno, aquí ellos nuevamente al ser servidores públicos y que las autoridades, bueno, las personas encargadas de proporcionarles su derecho de remuneración, pues cuentan como autoridades en la vía administrativa también. Entonces, ellos tenían, tenían el inconveniente de que pues tenían un adeudo bancario, el adeudo pues era un crédito de nómina. Entonces ellos durante un tiempo estuvieron pagando bien el crédito, resultó que no lo pudieron seguir cubriendo, a lo mejor el proyecto que me comentaban por el que habían solicitado el préstamo no se llevó de la manera acorde como ellos pensaron que les iba a salir y bueno, al final quedaron con la deuda, teniendo pues la responsabilidad de su familia y en su momento ellos pues realizaron la petición de que se les cambiara la forma de pago y pues la respuesta tajante, realmente tajante por parte de los servidores que se encargaban de suministrarles este derecho, les dijeron que no había cambio de nómina porque pues no es asunto tanto de ellos, en cierta manera favorecerles a los elementos a los servidores públicos que incumplan con su responsabilidad de pagar. Y bueno, vaya,
Aquí la cuestión es que todos nosotros, absolutamente todos, al menos en este país, México y varios de la comunidad internacional, pues tienen el derecho a la libre disposición salarial y México es, vaya, realmente México históricamente ha sido pionero en derechos laborales. La pudiéndonos remontar a la época del porfiriato y la revolución, las tiendas de raya donde realmente limitaban el derecho de percepción de las personas. Y pues bueno, años después, 1949, ahora sí que la comunidad internacional, la Organización Internacional de Trabajo, pues lanzó un convenio, ¿verdad? Las normas protectoras del, del salario, normas protectoras del salario, el C95. Y bueno, aquí habla de la libre disposición salarial. Cualquier persona puede disponer libremente de su salario y cualquier medida que intente limitar este derecho, pues será ilegal o contrario a la convención. Entonces, aquí pues estas autoridades no estaban dejando disponer libremente a los servidores públicos de su percepción remuneradora. Y bueno, aquí la cuestión fue que pues también se tramitó la petición, fue moroso en contestar, se abrió el amparo indirecto y pues bueno, al cabo de 3 meses pues los servidores ya contaban con otro medio de pago, digo, a lo mejor no es que yo apoye el incumplimiento de pago, sin embargo, hay veces que las situaciones de necesidad y para garantizar el derecho al desarrollo de la familia, pues, de cierta manera se justifica, vaya, a lo mejor el incumplimiento de pago. Y bueno, para no extendernos tanto y continuar en el avance de este videoclip, hablaremos de otro derecho que asiste muy especial a las víctimas. Las víctimas también, entendiendo el derecho de pedir, pues pueden hacer peticiones al Ministerio Público y este derecho no solamente se encuentra de manera implícita en lo que es el artículo 8 ni en el artículo 24 de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. No, realmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 216, marca lo que es el derecho a proponer actos de investigación. Entonces así las personas que son víctimas, ofendidos de algún delito, tienen derecho de pedirle al Ministerio Público que realice actos de investigación. La ley señala que pues son 3 días. Vuelvo a indicar, a veces la sobrecarga de trabajo hace que pues los plazos se extiendan, pero dentro del razonar de este particular, al menos en mi opinión, me parece que 15 días naturales, son tiempo pues a lo mejor oportuno para atender si sí se puede hacer un acto de investigación y no, y pues a lo mejor señalar cuándo pudiera tener al lugar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, las víctimas tienen derecho a solicitar actos de investigación, tanto por la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, tanto por la Constitución, tanto por el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y esto a qué nos deviene? Bueno, a veces las víctimas de delito, desafortunadamente, no, pues vaya, no reciben a lo mejor la atención que ellos desean para pues hacer frente a los actos ilícitos cometidos en su perjuicio. Y vaya, hay veces que se tienen que tomar cartas en el asunto, vaya. A veces uno como ciudadano reprocha mucho el hecho de que vaya los delincuentes, cómo es posible, se salen con las suyas, por decirlo así en términos generales, ¿verdad? Yo lo que comentaba alguna vez con un conocido, pues la realidad es que pues a lo mejor los criminales contratan profesionales para que les asistan en la defensión de sus derechos, cosa que casi no se ve con las víctimas. Normalmente las víctimas esperan las actuaciones del Ministerio Público
y se, y se esperanzan a lo que pues los servidores resuelvan y atiendan. Aquí saliéndome un poco del tema, ¿verdad? Pues yo quiero exponer o al menos exteriorizar que a veces no todo se puede dejar a las instituciones, ¿verdad? A veces realmente debe de mediar mucho el interés propio de cada persona. Y bueno, si a mí me pasó esta situación, pues, y realmente yo soy el afectado, pues debo de buscar la vía y la manera para que pues, se garantice mi derecho. A las víctimas les asiste un derecho también constitucional y tanto convencional por la normativa internacional, a ser resarcidos de manera íntegra en el bien jurídico personal que les fue agredido. Esto es un derecho a una indemnización íntegra. Y bueno, partiendo de esta idea, pues la persona que haya sufrido un detrimento en sus derechos, pues puede exigir una reparación del daño, una reparación efectiva e íntegra. Entonces, esto pues también se puede exigir. Y a veces no nada más uno debe de quedar a la esperanza de las instituciones procuradoras de la justicia. Y a veces esto recae en que pues nosotros caemos en una ontología y de ontología de lo que debe ser y no debe de ser y pues la justicia debe de ser siempre, pero pues realmente en una vida práctica a veces también tenemos que invertir en la exigencia de nuestros derechos. Y bueno, quiero abordar un caso en particular que ya no lo pude atender. Esta persona que se contactó conmigo ya no quiso, pues de cierta manera, asignarme el caso, la situación. Hablaré de un caso en particular, un despojo de un inmueble, ¿verdad? Aquí una ciudadana en particular me dijo, ¿sabe qué? Pasó, hay en X tal inmueble, pertenecía a mi esposo, registro público de la propiedad, se llevó el juicio de intestamentario, los derechos quedaban a mi salvo como albacea, tenía incluso la carpeta judicial en donde efectivamente ella era la albacea del inmueble, de los bienes de su difunto marido, le asistía el derecho. Sin embargo, en esa oportunidad del fallecimiento, pues una persona con la que añísimos atrás, hablamos de que este problema sucedió en este 2023, de un contrato de promesa de venta del año 2008, un individuo que ya ni siquiera aportó para el pago de la promesa de venta del inmueble, pues se enteró que esta persona había fallecido y de buenas a primeras ingresó al inmueble y pues ahora sí que a generar derechos de mala fe posesorias, ¿verdad? Entonces, pues yo le comenté que realmente así como estaba el asunto fácil para ganar ella, ¿verdad? Me comentó después que el Ministerio Público no había tomado cartas en el asunto, las personas siguen en el inmueble. Y bueno, o sea, con toda honestidad, pues aquí estamos hablando de un delito. Hablamos de un despojo que se podía atacar, insistir al Ministerio Público para que pues estas personas se salieran y en su momento resarcir y reparar los daños causados. ¿De qué hablamos aquí? Pues bueno, de que incluso también se podía pelear un arrendamiento por todo el tiempo que ha estado ocupando esa persona el inmueble en detrimento de esta persona que tiene el derecho. Entonces, esta persona desafortunadamente se atendió a lo que el Ministerio Público le dijera y pues al menos por este particular no todo el tiempo le vamos a estar dejando a las instituciones administrativas todo el trabajo, ¿verdad? No es que justifique su no actuar, no lo justifico. Sin embargo, hay que ser hasta cierto punto personas razonables que indican, bueno, a lo mejor vivimos en un país donde los delitos van a la alza y desafortunadamente no se dan abasto las autoridades procuradoras de justicia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queda? Lo que me queda hacer a mí interesado en que se me resuelva a mi favor
mi asunto, pues tengo que contratar los servicios de un profesional. Y pues bueno, a lo mejor sí es una inversión inicial, pero como les comento, el derecho indemnizatorio a veces pudiera hacer posible un contrato de servicios profesionales bajo porcentaje. ¿Y esto a qué me refiero? Yo bien fácil a la persona le propuse un contrato de servicios y una cantidad por el contrato de servicios más un porcentaje de indemnización de lo que se llegara a recuperar, por así decirlo, obtener en lo que es la pena, ¿verdad? La pena indemnizatoria. Y bueno, no me volvió a contactar, ahora sí que fue mi propuesta, pero total, vaya, un caso de tantos, ¿verdad? Entonces, así la cuestión, nosotros tenemos derechos, derechos que se encuentran señalados ya sea en ordenamientos legales, constitucionales, de normas internacionales, incluso reglamentos. Y cabe de nosotros pedir primero ese derecho, y si no se nos respeta, bueno, ahora sí, exigirlo. Al principio va a ser difícil, a lo mejor va a ser un esperar, va a ser unas largas, pero el exigir derechos contribuye a una cultura de Estado de Derecho. ¿Y a qué quiero llegar con esto? A que si fuéramos más las personas que exigiéramos derechos, yo creo que se generaría una cultura de respeto a los derechos. Yo creo que sí. Y bueno, por mi parte, yo creo que es todo. Me extendí un poco en este video. La verdad, no quería hacerlo tan cansado. Da la situación que nunca es tan sencillo explicar estos temas, ¿verdad? Pero bueno, en conclusión, a lo que quiero llegar es que invito a las personas a que se documenten, a que en cualquier cuestión que se vean inmersos de inseguridad, tanto de violentación de derechos como tanto derechos que le asistan y pues que ustedes se encuentren en la postura tal vez de indagar en ellos, pues documentense. Por ejemplo, a lo mejor atendí un trabajador que tuvo una cuestión de que voy a ser padre, ¿qué derechos me asisten por ser padre? Tuve otros de que tengo un adeudo, no puedo pagarlo, necesito de mi salario para sustentar los gastos de mi familia. ¿Qué derechos tengo sobre mi salario? Pasa esta persona víctima, caray, se metieron a mi inmueble. ¿Qué derechos tengo yo como víctima ante este despojo que me ocurrió a mí? Bueno, entonces cualquier persona inmersa en alguna situación, cuestión ya sea como trabajador, incluso en un estado civil, como esposo, esposa, como víctima o cualquier situación que crea derechos, nosotros siempre vamos a tener derechos que nos asistan y vaya, leer, documentarnos, aprender a pedirlo siempre va a ser algo vital para nuestra tranquilidad, tanto como personas como nuestra vida jurídica. Y bueno, por mi parte esto sería todo, me despido, siempre dejando las seguridades de mis más cordiales saludos y bueno, también como siempre ofreciéndome su servidor como una opción más dentro del mercado, ¿verdad? Soy el licenciado Juan Pablo Hernández Cortés y todo un gusto saludarlos y compartir este espacio con ustedes.